hermanos, el Evangelio de hoy nos narra la doble aparición de Cristo después de su resurrección. Una que tiene lugar en la tarde del día mismo de la resurrección. Jesús resucita en la madrugada del domingo y aparece en la tarde de ese domingo, hacia el anochecer, a los apóstoles que están reunidos en el cenáculo, en el lugar de la última cena, y cerrados con llave allí por miedo a los judíos. Están en oración con la Virgen, una piadosa mujer. Falta uno solo, que es el apóstol Tomás, el que no va a creer lo que le dicen los otros cuando le cuentan, hemos visto. Y la aparición de Jesús se repite 8 días después, es decir, un domingo como hoy, segundo domingo después de Pascua. Un día como hoy, Cristo vuelve a aparecer y allí están reunidos todos los apóstoles, incluido Tomás, y entonces Jesús le echa en cara su incredulidad. Tomás reconoce su error. ¿Qué podemos sacar? ¿Qué lección podemos tomar, que podemos aprender de este Evangelio? Yo señalaría fundamentalmente 3 cosas. La primera de todas es que nos confirma con una enorme fuerza la realidad de la resurrección de Jesús. Decíamos el domingo pasado que esa resurrección de Jesús para nosotros tiene que ser motivo de alegría, porque esa resurrección de Jesús es la garantía de nuestra propia resurrección y es la garantía de la verdad de nuestra fe. Pero esa resurrección es real. Cristo verdaderamente resucita. No es como quieren interpretar algunos herejes modernos, que la resurrección significa que Jesús sigue estando vivo en la memoria de su gente, o que los apóstoles tienen conciencia que sigue estando presente en medio de la iglesia, o un montón de cosas que diluyen y difuminan la resurrección, la realidad de la resurrección. Cristo resucita, es decir, el cuerpo de Cristo muerto, el cuerpo de Cristo llagado, martirizado, con las llagas, con el corazón atravesado por la lanza, con la corona de espinas, con los azotes. Ese cuerpo vuelve a ser animado, ese cuerpo vuelve a vivir. No de la misma manera que el cuerpo nuestro, es un cuerpo glorioso, transformado, es un cuerpo triunfante, es un cuerpo que puede hacerse presente en un salón cerrado, pero es el mismo cuerpo de Cristo que ha vencido la muerte. No es una sugestión de los apóstoles. A veces uno puede no resignarse a la muerte de una persona querida y esperar volver a encontrarla en cualquier rincón de la casa. No es una sugestión, no es un fantasma, no es una aparición imaginaria, no es una figura nubosa, un ectoplasma materializado en alguna reunión espiritista, no es un truco de magos o de prestidigitadores, no, realmente Cristo se aparece. Eso es lo que llama la atención, la realidad de la resurrección. Tiene un cuerpo que es sutil, que puede entrar en una habitación cerrada, pero un cuerpo que se puede tocar, que se puede ver. Cristo habla, Cristo come con los discípulos. Es decir, la fe de la Iglesia, como señalaba Juan Pablo II, se funda sobre aquello que los apóstoles vieron, tocaron, oyeron. Es algo totalmente real. Si Cristo resucitó de una manera simbólica, solamente estaríamos simbólicamente salvados. Pero Cristo resucitó realmente y es real nuestra redención, nuestra salvación. Es real la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Y porque es real la victoria de Cristo sobre el pecado, la segunda idea, ¿qué es lo que Cristo hace? ¿Qué es lo que le dice aquí a los apóstoles? La paz esté con vosotros, sopla sobre ellos, como un anuncio del Espíritu Santo que va a ser comunicado en el día de Pentecostés. Y les dice, los pecados les serán perdonados a los que se los perdonéis y les serán retenidos a los que se los retengan. Es decir, Cristo, que ha vencido con su muerte y resurrección, ha vencido el reino del demonio y del pecado, Cristo le da a su iglesia la misión de continuar su obra, de seguir venciendo al demonio y de seguir venciendo al pecado, que es el dominio del demonio sobre las almas de los hombres. La iglesia tiene que continuar la misión de Cristo, y lo hace cuando perdona los pecados. Y en la iglesia se lo da a los apóstoles, es decir, ese poder de perdonar los pecados, es decir, a los mismos que el Jueves Santo, en la última cena, los hizo sacerdotes
sacerdotes para consagrar la Eucaristía, para transformar, para transubstanciar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. A esos mismos apóstoles y esos sacerdotes, Cristo les da el poder de perdonar los pecados. Es decir, es un poder que confiere a la Iglesia, porque la Iglesia continúa en el mundo y continúa en la historia de la obra de Cristo. Cristo lo pudo hacer de otra manera, sí, puede ser. Cristo pudo decir, bueno, a aquel que interiormente se arrepiente, yo le perdono los pecados. A aquel que le cuente los pecados a una columna de la pared, yo se los perdono. Sí, Cristo podía haber dicho, Dios podía hacer las cosas de cualquier manera, pero Dios quiso que el perdón de los pecados se tuviera en la Iglesia y por medio de la Iglesia. Cristo quiso. Es como aquella escena que nos cuenta el Evangelio, cuando vienen los leprosos, aquellos 10 leprosos, Señor, tú puedes curarnos. ¿Y qué hace Jesús? Vayan a presentarse a los sacerdotes. Cuando nosotros llegamos a Cristo con la lepra del pecado que mancha el alma, Él nos envía al sacerdote porque en Él ha puesto, manos consagradas, ha puesto el poder de absolver, el poder de perdonar los pecados. Cristo quiso que las cosas fueran así. ¿Y por qué lo quiso? Yo suelo explicarlo diciendo que mi pecado no es una cosa privada entre Dios y yo. Todo pecado del cristiano, y no solamente el pecado público o el pecado social, el pecado que afecta a otro, si yo robo, si yo mato, si yo engaño a otro, si yo hago daño a una injusticia, sino incluso los pecados más privados, más ocultos, un mal pensamiento que se queda escondido en el corazón, un mal pensamiento de envidia o de odio o de lujuria, de lo que sea, pero que no sale afuera, un odio que se esconde detrás de una sonrisa, un mal pensamiento que se esconde detrás. Incluso ese pecado oculto no es una cosa privada entre Dios y yo, porque yo por el bautismo he sido hecho miembro de la Iglesia, es decir, miembro del cuerpo místico de Cristo, y como soy miembro del cuerpo de Cristo, mis pecados hieren a toda la Iglesia. Así como las virtudes y las gracias de los santos hacen resplandecer el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, así también los pecados de los cristianos, de alguna manera, ensucian, afean el rostro de la Iglesia, hieren a Cristo, no en sí mismo, pero sí en su cuerpo místico. Y por eso, Cristo ha querido que el perdón de los pecados se diera no solamente como una cosa privada entre Dios, al que yo he ofendido, y yo, que soy el pecador, sino que ese perdón se diera en la Iglesia y por medio de la Iglesia. Esa es la voluntad del Señor resucitado. Perdonar los pecados y también dice retenerlos. Es decir, no perdonarlos, dejar a la persona en pecado. Pero ¿cuándo hace eso Cristo? ¿Cuándo hace eso la Iglesia? No porque sí. Un sacerdote niega la absolución, dice yo no puedo absolver, yo no puedo perdonar. No lo hace por capricho, no puede hacerlo por capricho. Cristo siempre quiere perdonar, Dios siempre quiere perdonar nuestros pecados. Pero lo que pasa es que a veces no estamos arrepentidos o no estamos bien arrepentidos. Y un sacerdote no puede absolver un pecado si el pecador no está arrepentido. Si uno ha robado, por ejemplo, se va a confesar, y el sacerdote ¿qué le dice? Tenés que devolver lo que robaste. Ah, no, yo me lo quiero guardar. Entonces no estás arrepentido, ¿no es cierto? Qué fácil sería robar, vamos a confesarlo y nos guardamos lo que robamos con la conciencia tranquila. No, si uno está arrepentido uno tiene que devolver lo que robó. Si uno está cometiendo un pecado, para recibir la absolución tiene que arrepentirse. Si uno dice, no, yo lo voy a seguir haciendo, y bueno, entonces no te puedo absolver. Entonces no te puedo absolver. Por eso muchas veces se niega la absolución de un pecado. Porque uno no quiere corregirse, porque uno va a seguir pecando, porque no está arrepentido, porque quiere en la confesión tener una cierta tranquilidad de conciencia para después poder seguir haciendo lo mismo. Ahí no hay disposición. Es cierto que a veces tenemos buena voluntad, prometemos que vamos a cambiar y después volvemos a meter la pata, pero por debilidad. Pero una cosa muy distinta es cuando yo no quiero cambiar. Cuando yo no quiero corregirme, cuando yo no quiero dejar esa conducta, cuando yo no quiero apartarme de esa persona que me hace pecar, cuando yo no quiero dejar ese hábito, ese vicio, ahí sí, y el pecado se retiene, y el pecado no se perdona. Pero donde hay arrepentimiento, aunque sea un mínimo gesto de arrepentimiento, Cristo perdona, y el perdón de Cristo llega al pecador por medio del sacerdote en el sacramento de la confesión.
Y una última cosa, mirando la actitud del apóstol Santo Tomás, su incredulidad y después su arrepentimiento y su fe. El Evangelio de hoy entonces nos habla también de la fe. ¿Cuál es el error de Tomás, el apóstol? ¿Cuál es el error? Él quiere ver, no cree lo que le dicen los otros. Es decir, no acepta el testimonio. ¿Cuántos son los que en nuestro tiempo son exactamente igual que Tomás? No, yo solamente acepto lo que veo, yo solamente acepto lo que toco. Yo no creo. ¿Cuántos son los que piensan así? Quieren ver, quieren tocar. Si no, no creen. Son incrédulos. Incrédulo es el que no cree. ¿Y qué es la fe? La fe precisamente es lo contrario. La fe es creer lo que no se ve. Como decía uno, la fe es creer lo que no vemos a pesar de lo que estamos viendo. La fe es creer lo que no se ve. La fe existe también como una fe humana, ¿no es cierto? Cuando una persona me cuenta algo, me habla sobre algo que esa persona conoce, que yo no he visto, y yo le creo, eso es un acto de fe, no de fe teologal, no de fe divina, es un acto de fe humana. ¿Y cuántas son las cosas que nosotros conocemos por fe? A esas personas que dicen, yo solamente acepto lo que yo veo, lo que puedo tocar, yo les diría, y entonces, ¿cuántas son las cosas que no conoces? La mayor parte de las cosas que conocemos, las conocemos por fe humana. ¿Alguno de los que están aquí presentes lo conoció a San Martín? ¿O vio cuando llegaban las carabelas de Colón el 12 de octubre de 1492 a América? ¿Alguno de ustedes estuvo alguna vez en la China? ¿Y cómo sabemos que esas cosas existen? ¿Cómo sabemos que San Martín cruzó los Andes? ¿Lo vimos? No, no lo vimos. Entonces el que dice yo solamente creo lo que veo, cuando le dicen vamos a festejar a San Martín, tiene que decir no, yo no sé si San Martín existió. ¿Cómo conocemos que San Martín existió? ¿Cómo conocemos que Colón descubrió América? ¿Cómo conocemos que existe la China o que existe Rusia? Por el testimonio de otras personas. Cuando a nosotros en el colegio nos enseñan en una materia, por ejemplo, que el esqueleto de este animal es así, o nos enseñan que la célula de la planta o la célula del animal está compuesta por tales y tales cosas, nosotros creemos. ¿Por qué? Porque sabemos que la maestra, porque sabemos que el profesor ha estudiado biología y sabe cómo es la célula. Pero al alumno no se le ocurre decirle, bueno, un momento, señorita, a ver, traiga un microscopio y vamos a mirar la célula para ver si lo que usted está diciendo es cierto, si la célula por adentro es así o si usted me está macaneando. No, uno cree a la persona que sabe. La mayor parte de las cosas que sabemos, las sabemos no porque las vimos, las sabemos por fe. Hasta cosas tan importantes como para nuestra vida como el ser hijo de nuestros propios padres. ¿Alguno de ustedes se acuerda del momento en que nació? ¿O se acuerda del momento en que fue concebido? No. Entonces, ¿cómo sé que mi papá y mi mamá son por fe? Porque me lo dijeron y porque yo lo creo y porque no tengo ningún motivo para dudarlo. Pero yo lo vi. No, yo no lo vi. Si lo vi era tan chiquitito que no tenía ni la razón para conocerlo. Es decir, qué estúpido es, qué estúpida es esa frase de los que dicen yo solamente creo lo que veo. Yo solamente acepto lo que puedo ver, lo que puedo tocar. Entonces no podés ver tu propio nacimiento, no sabés si sos hijo de tus propios padres. La mayor parte de las cosas que conocemos, las conocemos apoyado en el testimonio de otra persona y a esa persona le creemos. Es decir, confiamos que lo que esa persona me está diciendo es verdadero. Si no aceptáramos eso, nos volveríamos locos. Bueno, lo mismo pasa con la fe divina. Con la diferencia que en la fe divina creemos lo que no vemos, pero porque nos apoyamos en un testigo mucho más importante. Un testigo humano puede equivocarse, un testigo humano puede mentir, pero Dios no miente. Y cuando yo creo y acepto aquellas cosas que no he visto, pero las acepto por fe, las acepto apoyado en la palabra de un testigo que no se equivoca, de un testigo que no miente, la acepto apoyado en la palabra de Dios, la acepto apoyado en la palabra de Cristo. ¿Quién ha visto a Dios? ¿Quién ha visto al Padre?
Lo dice San Juan en la Escritura, a Dios nadie lo ha visto. ¿Y cómo lo conocemos? ¿Cómo sabemos que ese Dios es un Dios en tres personas, que es un Dios que nos ama, que es un Dios que nos llama para ser felices con Él en el cielo? Porque Cristo, que conoce a Dios en el cielo desde toda la eternidad, porque Él es el Verbo y el Hijo de Dios, Cristo lo ha revelado a Dios. Entonces, cuando yo acepto la palabra de Cristo, y no la acepto como palabra de hombre, de un filósofo, de un jefe político, sino que la acepto como palabra de Dios, entonces yo conozco al Padre porque Cristo me enseñó a conocer al Padre. Es decir, creo el testimonio de Cristo. Y lo creo, como hemos dicho muchas veces aquí, porque ese testimonio ha sido confirmado por lo que dice el Evangelio, por los signos, es decir, por los milagros, por la resurrección de Cristo, se me muestra que esa palabra es palabra de Dios. Y cuando yo la acepto, la tengo que aceptar sin condiciones. Un testimonio humano yo lo puedo aceptar sin condiciones. Yo suelo poner un ejemplo porque, no sé por qué, pero a veces los pescadores tienen fama de exagerar, ¿no es cierto? Entonces, si viene un tipo y me dice, estuve pescando, qué sé yo, en el lago o en el dique, y resulta que saqué una trucha de este tamaño, yo le puedo decir, mira, te creo que estuviste pescando, pero la trucha, vamos a disminuirla un poquitito. Es decir, a una palabra, a un testimonio humano, yo lo puedo aceptar diciéndole, te creo, pero vos sos un poquito exagerado, te creo la mitad. En cambio, la palabra de Dios, o la acepto como palabra de Dios o no la acepto. No hay término medio. Cuando Dios habla y yo reconozco la palabra de Dios, cuando Cristo habla en el Evangelio y yo sé que esa palabra no es palabra humana sino palabra de Dios, Dios no miente, Dios no engaña, Dios no se equivoca, Dios no exagera. Entonces yo la palabra de Dios la tengo que aceptar con todas sus consecuencias. Yo en la palabra de Dios no puedo decir, esto me gusta, esto no me gusta, este mandamiento es muy bonito, este otro mandamiento me cuesta mucho cumplirlo, así que lo dejo de costado, esto que Cristo me exige es muy difícil, entonces no le... Es decir, uno no tiene derecho a decir, yo soy católico, como dicen, yo soy muy católico, pero a mi manera. No existe católico a mi manera, existe católico a la manera de Cristo. Y nada más, de ninguna otra manera. Yo la palabra de Dios la acepto con todas sus consecuencias o la rechazo. ¿Saben lo que quiere decir cuando uno en la palabra de Dios elige? Esto me gusta, esto no me gusta. Eso viene una palabra del griego que dice Jaires, herejía. ¿Quién es el hereje? El que en la palabra de Dios dice, esto me gusta y esto lo dejo de costado. Ese es un hereje, el que selecciona en la palabra de Dios. A la palabra de Dios la acepto con todo, aunque me cueste, aunque me exija cambiar de vida, aunque me exija caminar por ese caminito arduo y difícil que lleva hacia lo alto, hacia el cielo. Y si no, no la acepto. En la fe humana puedo aceptar las cosas a medias, en la fe divina no. O la palabra de Dios la acepto totalmente y sin condiciones o la rechazo. No hay término medio. Y esa palabra de Dios, ¿por dónde me llega? Me llega por medio de la iglesia. Cristo le confió a su iglesia, a la iglesia católica que él fundó, Cristo le confió el tesoro de su palabra. ¿Y la iglesia qué tiene que hacer con ese tesoro de la palabra de Dios? El otro día decíamos, el domingo pasado, que a diferencia de los protestantes, nosotros no recibimos la palabra de Dios solamente en la letra muerta de un libro impreso, sino que nosotros recibimos la palabra de Dios en la tradición viva de la iglesia. Nosotros recibimos el Evangelio, pero ese Evangelio lo recibimos en la iglesia. Ese testimonio de la resurrección de Cristo, desde Pedro, que fue el primer testigo autorizado, hasta Juan Pablo II, a lo largo de 2000 años se ha ido transmitiendo como una antorcha de mano en mano. Un papa se lo ha ido transmitiendo al otro y ese testimonio ha llegado hasta nuestros tiempos. Recibimos el Evangelio, pero no solo en la letra escrita, sino en la tradición viva de la iglesia. Y la iglesia, ese tesoro de la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que custodiarlo. No puede cambiarlo, no puede aguarlo, no puede deformarlo, no puede traicionarlo. Tiene que transmitirlo intacto, cueste lo que cueste. Y tiene que meditar y
tiene que profundizar y seguir encontrando cada vez más riquezas en ese tesoro de la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo tiene un valor y tiene una riqueza infinita. La Iglesia nos transmite la palabra de Cristo y muchas veces los hombres hacen como Tomás el incrédulo. Yo, si no veo, no creo. Son incrédulos, es decir, no creen, no tienen fe, no quieren recibir el testimonio de los apóstoles. ¿Qué es lo que rechazó Tomás? El testimonio de la Iglesia. Era la Iglesia, era Pedro, eran los apóstoles que le decían, Cristo resucitó, nosotros lo vimos. Si no lo veo, no lo creo. En la actitud estúpida que decíamos antes, de aquel que no quiere aceptar sino aquello que puede tocar con sus manos. Y Cristo se le aparece y Cristo lo humilla. Y Cristo le muestra esas manos perforadas, ese costado, y le dice, trae acá tu dedo, trae acá tu mano. Tomás entonces cae de rodillas y dice, Señor mío y Dios mío. Necesitó ver, pero vio y creyó. Porque ¿qué es lo que vio Tomás? ¿Vio a Dios? No, vio a Cristo resucitado. Vio la humanidad de Cristo triunfante y al ver la humanidad de Cristo se cayó de rodillas y lo adoró como Dios. Vio y creyó. Vio y creyó. Vio, dice Santo Tomás, el otro, el de Aquino, vio la humanidad y creyó en la divinidad y pronunció esas palabras que nosotros pronunciamos cuando Dios y hombre escondidos se levantan después de la consagración en la hostia blanca en las manos del sacerdote. Nosotros también caemos de rodillas y adoramos, diciendo, Señor mío y Dios mío. Y si lo decimos con fe plena, movidos por la gracia, movidos por la fuerza de la palabra de Cristo, también para nosotros valen las palabras que el Señor le dijo a Tomás, felices los que creen sin haber visto. Creemos sin haber visto, pero no creemos como locos, como tontos, como ciegos. Creemos porque tenemos motivos para creer los milagros, la resurrección de Cristo, y creemos apoyados no en una opinión de hombre, sino en una palabra que reconocemos como palabra del mismo Dios encarnado.